Padre, por tu presencia con nosotros, por permitirnos reunirnos, oh Dios, aquí en este lugar para exponernos a la maravilla de tu santa ley. Lámpara es a nuestro pie tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Padre amado, Dios mío, que esa palabra sea, como dice Padre Santo de Eclesiastés, sean como aguijones. Padre Santo, que penetren profundamente en nuestros corazones. Encomendamos, Señor, esta primera clase y que tu nombre sea muy glorificado. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a continuar, pues, con nuestro curso sobre misiones. Estamos hablando sobre misiones. Y quisiera que nos ubiquemos. Si me acompañan, son tan amables, me acompañan aquí al libro de San Mateo, capítulo 13. Mateo, capítulo 13, de donde vamos a extraer el tema de lo que vamos a considerar en esta ocasión. Mateo, capítulo 13. Aquí habla pues de siembra y de cosecha en el capítulo 13, versículo 24, Mateo 13, 24. Dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene la cizaña? Y le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranqué también con ella el trigo. Deja crecer también lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la siega, primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Aquí está hablando naturalmente de un campo. Se está sembrando, y eso es lo que tiene que ver cuando nosotros emprendemos una misión, es sembrar la buena semilla. En esos tiempos, una manera de vengarse de los enemigos era sembrándoles cizaña en su campo. Eso es lo que ellos hacían. Por ejemplo, el hermano Lenny tiene su siembra y está ganando muchos clientes que le compran su trigo, y el que está cerca siente envidia porque él no tiene suficiente, y lo que él hacía era que buscaba de noche. Y lo que hacían era que él acaba de sembrar y el enemigo está mirando. Entonces de noche, muy de madrugada, él iba y cogía cizaña y comenzaban a sembrar al lado del trigo. Nadie se está dando cuenta. Si usted ve, por ejemplo, una fotografía de trigo y cizaña, es muy parecida. Cuando crecen, usted no la puede identificar hasta que brota el fruto. Entonces las pepitas de la cizaña creo que son negras, y usted se da cuenta que una cosa y la otra. Ahora, nosotros somos llamados a sembrar la buena semilla, ¿verdad? Y naturalmente
también cuando uno siembra, brotan esa cizaña. Uno en realidad no puede decirle, tú eres cizaña y tú eres trigo. Pero ¿qué dice la Biblia? Que por su fruto, por el fruto se conoce el árbol, y así de esa manera también se conoce lo que es la cizaña. Entonces, la palabra de hoy es, ¿verdad? Es el campo misionero, el campo misionero. Lo primero que vamos a ver es, el primer punto, discerniendo el campo. Discerniendo el campo. Bueno, en ese campo ya hemos hablado de que hay trigo que se siembra, y también los enemigos siembran la cizaña. Nosotros no podemos esperar que cuando uno está trabajando en la obra de Dios, usted está trabajando en la obra de Dios, que todo lo que va a brotar va a ser trigo. Va a haber en medio de todo eso, va a brotar la maleza, va a brotar la cizaña. ¿De qué manera vamos a tratar con esa persona, con eso que brote? Aquí dice, bueno, alguien dice, bueno, vamos a dejarla. Pero a la misma vez, el apóstol Pablo, cuando él predicaba, nosotros lo vemos en su vida misionera, él predicaba el evangelio, y cuando él veía personas que resistían el evangelio, que rebatían, él dice que él separaba, eso está, me parece, en Hechos 19, yo he hablado de eso muchas veces. Él dice, él separó los discípulos. Un principio muy importante en lo que tiene que ver con el campo misionero es que cuando uno va a un lugar y comienza a trabajar, uno discierna quiénes son los discípulos. ¿Me están entendiendo? ¿Quiénes son los discípulos? Y a esos discípulos, ¿me entienden? En otras palabras, digamos, usted va a un lugar y alguien vino primeramente, alguien sembró la palabra. El evangelista va y predica. ¿Okay? El evangelista va y predica la palabra. Por ejemplo, Felipe el evangelista. Recuerda que Felipe el evangelista predicó, y ¿qué hicieron? Que luego ellos enviaron a los apóstoles a ver el fruto, lo que estaba aconteciendo. Entonces, digamos, viene el evangelista, personas que son evangelistas y predican en un lugar, ¿verdad? Sea donde uno vive, en nuestra Jerusalén, o puede ser en cualquier otra parte. Entonces, digamos, hay fruto, digamos, hay conversiones. Ahí no se queda eso. Ahora viene otro que tiene que comenzar ahora a regar, y viene, digamos, un misionero, viene una persona a regar esas plantas. Esa persona comienza a discernir lo que hay. Entonces comienza a ver entre ellos cuán receptivos fueron a esa palabra, cuánto recibieron. Y usualmente uno se queda por un tiempo con esas personas, ¿verdad? Se queda X cantidad de tiempo. En esos tiempos, pues no era como ahora, donde uno tiene tantas ataduras, que uno está, que la familia, que el hogar, que los hijos, y uno solamente puede hacer misiones por corto tiempo. Las que yo he hecho, por ejemplo, han sido de poco tiempo, 2 semanas no más. Yo tengo obligaciones. Yo no soy, en ese sentido, un misionero que no tengo ningún tipo de atadura. Digamos que sea un hombre o una mujer que no tenga una atadura. Puede ser un hombre soltero, una mujer que no tenga ningún tipo que no sea casado, que no tenga ningún tipo de responsabilidad matrimonial, por ejemplo. Y esa persona puede quedarse un par de meses. ¿Ok? Se puede quedar un par de meses. Ya ahí se puede hacer mucho. Se puede ahí coger y verdaderamente invertir tiempo. ¿Qué se va a hacer con ese trigo? Bueno, hay que discipularlos, hay que enseñarles, hay que instruirles. Entonces, digamos que hay en ese lugar, digamos que hay 20 personas y son nuevos. Y entre ellos hay algunos creyentes también que, digamos, tienen algún tiempo. Y uno comienza a mirar el potencial que hay en los creyentes para uno invertir. Ahí tenemos 2 grupos, tenemos los recién convertidos y tenemos a aquellos que ya tienen un poquito de crecimiento. Entonces ahí hay que dar 2 clases de palabras. A los pequeños hay que darle leche, ¿verdad? A
los hijos hay que darle leche y disipularlo, y los otros hay que darle un poquito más, la comida un poquito más sólida. Entonces a ellos les damos leche, los tratamos con mucho amor, con mucho tacto, pero a los otros no se les da lo mismo. Se te aparta y se le da un discipulado un poquito más fuerte para que sean entonces obreros. Yo estaba meditando, yo ministro mucho esta semana, necesito alimentarme, me he puesto a escuchar, a oír mensajes, hace tiempo que no lo hacía, a recibir y a dejar que la palabra mía me hable a mí, ¿verdad? Entonces, algo que me ministró mucho, estaba meditando en Timoteo. Entonces, cuando uno lee la vida de Timoteo, dice que Pablo encontró en cierto lugar, y la palabra que me llama es a cierto discípulo llamado Timoteo. La palabra que me llama la atención, que le llaman un discípulo. No dice encontró a Timoteo, sino que usa la palabra a cierto discípulo. Eso dice mucho, hermano. Esa palabra no se puede simplemente leerla y pasarla por... Porque dice cierto discípulo. Si es discípulo, ¿qué es un discípulo? Uno que sigue a otro. ¿Quién discipuló a Timoteo? Bueno, su mamá y su abuela. Y luego Pablo continuó. Pero luego lo que el Señor me traía a mi mente era cuando Pablo lo toma, ¿verdad? Lo adopta como hijo, mi hijo en la fe, él lo llama. ¿Qué es lo que le dice? Procura como obrero. Esa palabra. Era discípulo, ahora es un obrero. ¿Me está entendiendo el principio? Entonces, en el campo misionero tenemos discípulos, estamos discipulando, pero con la mira, la meta de que sean obreros, que no sean calientabanca. Como hablamos ayer en la reunión, que todo el mundo, los dones que tenemos, todo el mundo, es un equipo que todo el mundo tiene que funcionar. Entonces, yo entiendo esto. Hablábamos ayer, que el hermano haga esto, que esto, vamos a hacerle esto, que hagamos esto. Si el sentir de Cristo no está en la persona, esa persona no va a funcionar. ¿Qué es lo que le motiva a usted a servir al Señor? ¿Verdad? ¿Que lo estén doblando el brazo? No. Usted ama al Señor, usted quiere servirle. Por amor. Por amor. ¿Por qué estamos aquí? Porque no tenemos nada que hacer. Podemos estar durmiendo en la casa o descansando, ¿verdad? Estamos aquí porque realmente tenemos conciencia, sentido de propósito, ¿verdad? Entonces, hay que discernir lo que yo llamo, ¿verdad? En el campo misionero, discerniendo el campo. Está el trigo, hay que discernir el trigo. Está la cizaña, hay que mirar lo que es cizaña. Entonces también están los recién convertidos, cómo nos vamos a relacionar a los nuevos. De qué manera. Las tres etapas, ¿verdad? Hijitos, jóvenes, padres. Primera de Juan, capítulo 2. Eso es muy importante. Lo primero que hace el misionero es que va a un lugar y discierne. No todo lo mismo, o sea, todo el mundo está ahí. Ahora, una advertencia muy importante. Usted se encuentra con una persona, digamos en el campo misionero, y la persona dice usted le pregunta, ustedes que van, ¿verdad?, a viajar, ¿verdad? Y van a un lugar que ustedes nunca han ido, a este lugar. Ya yo conozco allá bastante de ese lugar, pero van a otro lugar y usted le pregunta a una persona, hermano, ¿cuántos años usted tiene en el Señor? Oh, hermano, yo tengo 20 años en el Señor. Hermano amado, tenga esto muy presente. Los años no significan nada si no ha habido crecimiento. No significa absolutamente nada. Si no ha habido la pregunta no es cuántos años, cuánto Cristo ha crecido dentro de ese hermano, de esa hermana. Eso es lo que hay que discernir. No podemos vivir las apariencias. Digo, él tiene 20 años, y a veces, 20 años no es uno repitiendo los mismos errores 20 veces. No son 20, es un año. Entonces, uno no se lo dice, claro, pero uno puede discernir y uno se da cuenta cuando se relaciona
que la persona todavía es un bebé en la fe. Se va a ofender, pero luego, entonces ¿quién va a ser el pastor de la iglesia? Entonces los hermanos comienzan, vamos a levantar la mano. Dice, bueno, el hermano está aquí el hermano tiene 20 años, es el buen candidato. Ese es el criterio. La pregunta es, ¿cuánto crecimiento tiene? Porque puede haber uno que tenga 3 años solamente, 3 años, y haya crecido. Es un roble, no una zarcita. Y no que le vamos a coger al hermano y lo vamos a apedrear. Hay razones, desconocemos el por qué no ha crecido espiritualmente, ¿verdad? Puede ser que tuvo una congregación donde no se enseña la palabra. Puede ser que el hermano sea negligente, que no estudie la palabra. Pues muchas razones. Lo ponemos a un lado. Pero el asunto es los intereses del reino. Lo que nos interesa aquí es que esta congregación necesita un pastor, necesita guianza. Entonces vamos a llevarnos de simplemente porque tiene 20 años, 30 años. Ese no es el principio. El principio es si la persona, los primeros serán postreros, los postreros serán primeros. Amén. El principio es si esa persona da la talla, ¿verdad? Da la talla. Entonces es importante que consideremos eso, ¿verdad? Otra cosa en Juan capítulo 5, mire la clase de mundo, este campo que estamos hablando, el campo misionero, discerniendo el campo. Y Jesucristo lo dijo muy claro, ¿verdad? El campo es el mundo, el campo es el mundo, el mundo es el campo. Y somos llamados a hacer 2 cosas. ¿Qué cosas somos llamados a hacer? Sal y luz. Nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. En Juan capítulo 5, para ir directamente a esto, versículo 19, por ejemplo. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Mira, hermano, entonces, eso es el Hijo, no puede hacer nada a no ser, yo hago lo que el Padre, mi modelo, mi dechado viene siendo el Padre, yo aprendo de Él. Aprendemos los unos de los otros, yo aprendo de los hermanos. Los hermanos hablan y comparten, yo aprendo cosas al oírle a ellos. Ellos aprenden cosas al oírme a mí. Pero todos tenemos que tener estos ojos mirando a aquel que aprendió del Padre. Porque nosotros podemos errar en el camino, pero Él no puede errar, ¿verdad? Ese mundo, dice Romanos 5:12 que el mundo está bajo condenación. Estamos discerniendo el mundo. El mundo es el campo, es un mundo que está perdido, es un mundo que está en tiniebla, es un mundo que está completamente en una condición depravada. Es una posilga de donde Dios nos sacó. Tenemos que discernir el mundo cuando vamos allí, ¿verdad? En Romanos 5:12, rápidamente, porque tengo mucha escritura que queremos ver. En Romanos 5:12, por ejemplo, dice, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo, ese mundo a donde nosotros vamos a predicar está en pecado, hermano. Está en pecado. Y a veces nosotros vamos a lugares y nos dicen que las personas son cristianas y por eso es que tenemos que discernir, hermano. Tenemos que discernir cuánto de Cristo hay en ese lugar para nosotros poder funcionar. Oh, no puede decir, aquí está todo el mundo cristiano, gloria a Dios, todo está bien. No. Comience a meditar y a discernir y a pedirle al Señor que le muestre. Y el Señor le muestra. Oh sí, el Señor le muestra. Ya eso usted lo puede tener. Cuando Dios le llama a usted a hacer una obra del Señor, el Señor le va a mostrar. Usted está orando, está sumido en las Escrituras, el Señor le va a mostrar la condición que sea evangelísticamente, sea pastoralmente, sea misional, con misiones, ¿verdad? También ese mundo
Juan 3:16 es el mundo amado por Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama al mundo, a ese mundo caído. Dios ama al mundo. Y la manera que él amó al mundo lo expresó por su verbo. El verbo se hizo carne. Amar es un verbo y el verbo es Jesucristo, es una acción. Yo siempre lo digo cuando hablo con los matrimonios, y esto se aplica también, amar es una acción. No se puede amar sin uno accionar. ¿Me está entendiendo? El marido le muestra el amor a la mujer haciendo algo por ella. ¿Me está entendiendo? Cristo amó. ¿De qué manera amó? De tal manera amó que dio. Es un verbo. La palabra dar, D-A-R, es un verbo. Dar. Y de la misma manera, en el asunto matrimonial y en otros niveles, ¿verdad? Ese mundo también, 1 de Juan 2:2, ha sido comprado. Bueno, lo leemos, ¿verdad? Estoy 1 de Juan 2:2, a ver si es aquí. 1 de Juan 2:2. Sí, ese mundo ha sido comprado por Cristo, su pueblo verdaderamente, específicamente, su pueblo. Dice 1 de Juan, capítulo 2, versículo 2. Hijitos míos, esas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. ¿Ok? Aquí tenemos el perdón para los perdonados. Esto se aplica a nosotros. Nosotros no necesitamos perdón para ser salvos. ¿Me entiendes la diferencia? Ahora, el versículo 2 dice otro aspecto. Y Él es, aparte de nosotros, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Propiciación. Propicio, ser propicio, ¿entiendes esa palabra? Ser propicio a mi pecador, dijo David en el Salmo 51. Entonces aquí tenemos un mundo que fue comprado a precio de sangre. Propicio, ¿verdad? Usted mira acá, esta figura, no sé que no se va a ver acá, pero ustedes sí lo pueden ver. Esta partecita aquí del tabernáculo, aquí, este es el propiciatorio. Propiciatorio. El día de expiación tomaban sangre, ¿verdad? Tomaban sangre. Y el sumo sacerdote venía, entraba, naturalmente la única puerta que había era la puerta del tabernáculo acá. Entonces venía el sumo sacerdote, en este caso Aarón, y el día de la expiación, él rociaba con sangre todas las piezas y venía y entraba y usted nota que él tenía, aquí está el pectoral que tenía las 12 piedras preciosas y cada una de esas piedras era el nombre de una de las tribus de Israel. Y también aquí también tenían los nombres. Entonces, lo que significaba eso era que él entraba representando, llevando en su corazón a todo el pueblo, una figura de Jesucristo. Sí. Entonces aquí él entraba con todo tipo de purificación y rociaba sangre en el propiciatorio para que Dios fuese propicio, ¿entiendes? Propicio al pecado de Israel por todo el año, el día de la expiación. En otras palabras, el perdón. Y eso era todos los años, ¿verdad? Pero gracias a Dios que consumado es, terminado está. Ya no necesitamos nosotros, ya eso es tipo de símbolo del testamento, ¿verdad? Solo sacerdote. Okay. Segundo punto, discerniendo la obra. Ahora vamos a entrar al otro aspecto, en el campo misionero,
se discierne el campo, se discierne verdaderamente cuál es el campo. Ahora, ¿cuál es la obra que Dios nos llama a hacer? ¿Me está entendiendo, hermano? No solamente ir a este lugar. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer cuando llegue a ese lugar? Amén. ¿Cuál es la obra específica? ¿Me está entendiendo? Este es un asunto una de las cosas más bellas es que La visión. estar consciente, sí, de lo que el Señor quiere que uno haga. ¿Me está entendiendo, hermano? Que hablamos de la visión. Saulo de Tarso preguntó cuando el Señor lo interceptó junto a Damasco, le dijo, ¿qué fue la pregunta que le hizo? Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quiere que yo haga? Ah, El Señor se le apareció, ya Saulo estaba consciente de llamado. Ahora, ya, me rindo, estoy aquí, ¿qué quiere que haga? Ya, me rindo, estoy acá, me torno de mi pecado, ¿qué quiere que haga? Y dice, vete, levántate, y luego dice, se te dirá lo que vas a hacer, se te dirá. ¿Entiendes? Entonces, nosotros, él pregunta, ¿qué quiere que haga? ¿Ven? Eso es importante, ¿qué quieres que haga? Hay un propósito, hermano, Amén. en la salvación. ¿Qué quieres que haga? Me salvaste, solamente para librarme del infierno. Es trágico, hermano, verdaderamente, es trágico, es trágico. Vivir la vida solamente, como este evangelio, I'm the child of the king, tú sabes, yo soy el hijo del rey, tú sabes, con un letrerito acá, gozando de los bienes del reino. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué fue que Dios te salvó? ¿En qué ministerio está envuelto? ¿Cuál es la obra específica que Dios te ha llamado? Uno tiene que buscar eso delante. Esa respuesta no se la puedo dar yo. Yo solamente puedo compartir las escrituras porque este servidor he tenido también a través de todos los años de decir, Señor, ¿qué quiere que haga? Me salvaste. Y una de las cosas que yo nunca quise, desde jovencito que Dios me llamó, era estar sentado en un banco oyendo sermones del sermón. Ok, clase número 1, 3. El propósito. Amén. El mundo está perdido. La gente necesita, ¿verdad? La gente necesita el evangelio. Necesitamos prepararnos para la guerra. Ahora nos estamos preparando nosotros acá, ahora, ¿verdad? Para la guerra, para el ministerio, para la obra de Dios en lo que el Señor le plazca usar en nuestras vidas, ¿ok? Ahora, en Marcos capítulo 16, la obra. Estamos ahora discerniendo la obra. Marcos capítulo 16. Sí, una palabra, usted lo ha leído muchas veces, estoy seguro, yo también. Es el último versículo. 16, versículo 15. Y les dijo a sus discípulos, después que resucitó entre los muertos, id, es un verbo, ¿no? Acción, id, por todo el mundo. El campo misionero no es simplemente el Bronx. Amén. Por todo. El campo misionero, digo, bueno, depende de la visión que usted tenga. No sé, en eso, ¿verdad? Usted me disculpa. Si usted quiere limitarla acá, a este lugar, usted, pero recuerde lo que hemos dicho muchas veces del apóstol Pablo, porque así nos ha mandado el Señor, que puse por luz a las naciones. ¿Recuerda Isaías 52:7? Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que anuncia la buena nueva. Y el apóstol Pablo dijo, eso para mí también, yo también voy a ir con toda mi verdad. ¿Me está entendiendo, hermano? Esto es algo, amado hermano, para mí esto es algo, una verdad muy, pero muy gloriosa, de que uno puede identificarse con el llamado de Jesucristo y no limitarse. Tú no te tienes que limitar. Te puedes limitar si deseas, pero no debes de limitarte en torno a lo que Dios puede hacer por la vida suya, en torno a su propósito y sus misiones. Y por todo el mundo,
y predicar el evangelio, ¿verdad? Discerniendo la obra, bueno, la obra es vasta. Si es todo el mundo, la obra es vasta. No significa que usted va a alcanzar todo el mundo, pero significa que puede tener la disponibilidad y el anhelo de alcanzar todo lo más que pueda. Y eso lo hemos de ver, ¿verdad? Más tarde. Entonces, discerniendo la obra, ese es todo el mundo. En Hechos capítulo 1, versículo 8, dice que la manera que funcionamos es por medio del poder del Espíritu Santo. ¿Recuerdan Hechos 1:8? Recibiréis poder, recibiréis el poder y me seréis testigos en diferentes partes, en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta los últimos confines de la tierra. Diseñando la obra. Ahora, hay dos cosas fundamentales que cuando uno sale en pos de una misión, un misionero, ¿qué es lo que va a hacer el misionero? Está claramente, recuerda que estamos hablando de sembrar la semilla, predicar. Pero hay dos cosas que tienen que hacerse. Esas dos cosas se encuentran en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Mateo 28. ¿Cuáles son las cosas que va a hacer el misionero cuando sale en pos de esa misión específica? Mateo 28, versículo 19. Primeramente, para mirando el contexto, le dice Jesús, versículo 18, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto implica el mundo, el campo es el mundo. Y no hay un lugar en la tierra que Cristo no tenga potestad. O sea que Cristo tiene potestad en todo el mundo. No es un asunto, me sigue, no es un asunto que Cristo tiene potestad, digamos, solamente en los Estados Unidos de Norteamérica, o en Sudamérica o Centroamérica, o las islas. Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y por eso es que Él tuvo que irse para que ese poder, que es la presencia del Espíritu Santo, pueda estar con y en cada uno de sus discípulos. Anteriormente Él tenía potestad, autoridad sobre los discípulos, pero ahora cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos, Cristo dentro de ellos, ¿me está entendiendo? Cristo dentro de ellos ahora era ilimitado. No hay límite, no hay fronteras, no hay nada que impida que el Evangelio sature a los cuatro puntos de la tierra. Constantemente. Ahora, le dice el versículo, bueno, toda potestad me es dada. ¿Quién se la dio? El Padre. El Padre se la dio. Ahora, predicamos con autoridad porque estamos bajo autoridad. Muy importante. No es nuestra autoridad. Oh, la iglesia tiene poder. Te oye. Está con poder. Por favor. Ministramos con autoridad porque estamos bajo autoridad. ¿Usted recuerda ese pasaje clásico de el centurión, que le dijo, ¿cuál es la verdad? Le dijo, no soy digno que tú entres, porque yo soy un hombre de autoridad. Yo le digo a este, ve, y el otro, y lo hace. Di la palabra, y mi siervo sana. Aleluya. Di la palabra. Entonces, es con la autoridad, es el gozo, hermano. Es el gozo saber que no es con nuestra autoridad que estamos predicando. Es con la autoridad del Señor.
y que Él lo envía a nosotros, Amén. sea evangelísticamente, misionero, pastoral, lo que sea, que es la autoridad del Señor está detrás de esa vida que va a hacer lo que Dios le dice. Por tanto, hacer, aquí está el trabajo, tiene esta etapa. Número 1, hacer discípulos. Hacer discípulos. No es hacer, ¿ok? Hacer adeptos a una iglesita o a una denominación. Porque el móvil, aquí viene ahora esto, y esta es una palabra fuerte y hay que decirla. Hermano, yo lo he oído esto. Hermano, había una hermana aquí, en esta congregación hace años. Hermano, a mí me da tanta pena cuando yo veo las bancas vacías en la iglesia. Tenemos que predicar para que el Señor llene esas bancas. Mire eso. Vamos a predicar para que Dios llene las bancas. Ese no es el propósito. El propósito es predicar para que esas vidas sean ubicadas con el Señor. Ayer mismo lo testificó ayer en la reunión, de que se le predicó en un lugar, recuerda, y la persona está en otro lugar, en otra congregación y ha crecido y esto. Gloria a Dios. De otra manera, sería como una secta. Una secta gana discípulos para su causa, ¿me entienden? Para ellos. No, aquí dice, ir a ser discípulos. ¿Discípulos de quién? De Cristo. De Cristo. Si usted va a otro lugar, a otra parte del mundo y hace discípulos, ellos van a ser parte de la congregación acá, en Nueva York. Eso es completamente irrelevante. El asunto es que sean discípulos de Cristo. Esa palabra es clave. Yo estaré predicando sobre eso, posiblemente el próximo mes, sobre lo que es el discipulado. Porque creo que es una palabra que la iglesia necesita. Oír el discipulado. No el discipulado. Y la gente se quedará sorprendido porque cree que es discípulo lo nuevo. Grande sorpresa ahí. Grande sorpresa. Discípulos, dice a quiénes, a todas las naciones. Y aquí viene algo que constantemente lo hemos dicho, ¿verdad? Y tengo que volver a repetirlo para beneficio de los que no lo han oído, ¿verdad? Este texto siempre se toma en el sentido de bautizar a la gente en agua, ¿verdad? Oh, bautízalo en agua. Bueno, sí. Ya, hemos bautizado muchos diablos secos y salen diablos mojados. ¿Ok? Para ponérselo por lo claro. Amén. Hemos bautizado personas, Simón, recuerda que siguió a Pedro, y él también fue bautizado. Y luego, ¿qué quería hacer? ¿Qué había en ese corazón de ese hombre? Y Pedro, aparentemente Pedro creía que era un discípulo, ¿verdad? Okay. Entonces, cuando dice la palabra bautizo significa sumergir. Pero aquí está diciendo que lo bauticen en el nombre. No dice que lo bauticen en agua. Para que nadie vaya a malinterpretar lo que estoy diciendo. Sí, hay que bautizar en agua. Es un mandato. Bautizamos en agua. Claro, sumergirlo. Eso es bíblico. Pero ¿qué tal del bautismo? Ser bautizado en Dios. Sumergido en Dios. Sumergido en la deidad. Bautícelo en el nombre. La palabra nombre. Si usted busca la palabra nombre en la concordancia Strong, que nosotros usamos, usted va a encontrar que esa palabra significa naturaleza. Naturaleza. Entonces, sumérjanlo, bautícenlo en la naturaleza del Padre, en la naturaleza del Hijo y la naturaleza del Espíritu Santo. En otras palabras, sumérjanlo en Dios. Amén. Bautícelo en Dios, llénenlos de Dios, es lo que significa. No es simplemente una clasecita de escuela dominical, y se acabó. Es constantemente.
constantemente, bautizándolo, llenándolo de la palabra, bautizar, eso constantemente, día a día, día a día, día a día. La centralidad de la palabra, cada reunión, la preeminencia de la palabra. ¿De qué manera podemos ayudar a los hermanos que crezcan en la fe? ¿De qué manera podemos capacitarnos más? ¿De qué manera podemos prepararnos más para poder ser eficientes? Ok. Bueno, se predica el Evangelio, ¿verdad? Y por todo el mundo se predica el Evangelio, hay discípulos. Esos discípulos, ¿qué se hacen con ellos? Bueno, hay que enseñarles. Note, enseñándoles en lo que tiene que ver con el bautismo, bautizarlos, sumergirlo en Dios. ¿Cómo se hace eso? Aquí lo dice, enseñándoles. Enseñándoles. Es trágico cuando... Y eso todo es una carga de pastoral. Es una carga pastoral. Que hay alimentos preparados y las ovejas no quieren venir a comer. No quieren venir. Y como decía alguien ayer, me parece, en la reunión, que uno puede llevar, ¿verdad? No lo puede obligar. Tú puedes llevar un caballo al agua, pero tú no puedes abrirle el hocico. Oye, pero bebe. Oye, le voy a dar una patada al caballo para que beba. No crecen vida, y eso explica por qué hay vidas que tienen 20, 30 años y son enanos espiritualmente. No quieren venir a recibir la palabra. No crecen, no hay entendimiento. Cualquier persona viene y predica en la televisión. Como los otros días me mandó alguien un chart. Y ponían, ¿verdad? En el chart, ponían R.C. Sproul, que es un predicador tremendo. Puso a MacArthur y puso un apóstata. Y el apóstata tiene 5 millones de likes. Y MacArthur, el otro tenía, quiero que miles. Un pueblo que no discierne. Amén. ¿Cómo es que un apóstata, Sí. una persona que, incluyendo hasta con videos, las cosas horrendas que han dicho? Entonces tenemos a predicadores como John MacArthur, tenemos R.C. Sproul, que a todo yo lo he ido personalmente predicando, lo he ido predicando personalmente allá en Miami, en Minneapolis, Minnesota, a R.C. Sproul, a Dawson, T.J. Mahaney, ¿verdad? Todos estos predicadores, siervos de Dios, llenos de la palabra, maestros de la palabra, como Dios bendice a sus hijos, y que millones de creyentes no sepan que esas personas son apóstatas. No hay discernimiento, no hay discernimiento. No lo hay, no lo hay. Entonces, aquí dice, enseñándoles, bautizándolos. Cuando uno, lo que significa bautizar, bautizar no significa echarle un poquito de agua. Es completamente, es sumergirlo completo. Cuando tú se bautiza en agua, tú te entras seco, es que te moje. ¿Entiendes? Entonces, esta persona cogiendo esa persona, y este es el agua, la palabra es el agua, Amén. sumergiéndola con todo el consejo de Dios, llenándolo de la palabra de Dios, constantemente, día y noche, ¿verdad? Entonces dice, enseñándole, ¿qué cosa? Que guarden todas las cosas, ¿verdad? Que yo os he enseñado. Entonces, mira lo que dice, el curriculum o el syllabus, como decimos, ¿cuál es el curriculum, verdad? Que guarden todas las cosas. Entonces, eso va a ser solamente en 2 clasecitas, escuela dominical, eso es constantemente, expuesto a la palabra del Señor. Bien, enseñándole todas las cosas. ¿Para qué? Primero de Crónicas. ¿Cuál es el fin de todo esto? Primero de Crónicas, capítulo 16. ¿Qué es lo que queremos hacer en el discipulado? ¿Qué es lo que queremos hacer discipulando a las naciones? ¿Qué es lo que queremos hacer bautizándolo, llenándolo, saturándolo del Señor? ¿Qué es lo que queremos hacer? Bueno, en Primera de Crónicas, en el capítulo 16, decía, Primera de Crónicas 16, aquí
en el versículo 24, directamente. Mire aquí, versículo 23. Cantad a Jehová toda la tierra. Note, proclamar. ¿Qué es proclamar? Proclamar es predicar, ¿verdad? Predicar, proclamar, ¿verdad? Proclaim. ¿Qué es lo que vamos a predicar evangelísticamente? ¿Qué es lo que vamos a hablar? ¿Cuál es el tema? La salvación. La salvación es de Jehová, dice Jonás 2.9, creo que, no lo recuerdo. Proclamar la salvación de Dios. El reino de los cielos se ha acercado, arrepentido. Yo vengo en el nombre del Señor a proclamarte que en Cristo solamente hay salvación, que te torne de tus pecados, que hay provisión para ti, que hay salvación para ti, que hay vida para ti, que hay perdón para ti, que hay amor de Dios para ti. Tórnate de tus pecados. El Señor reina. El mensaje dice. ¿Y qué se hace cuando se hace eso? Versículo 24. Se proclama la salvación. ¿Ah? Y luego, ¿qué es lo que Dios quiere que esas naciones hagan? ¿Qué es lo que Él quiere que esas personas que son salvas? Cantad, nosotros y todos, cantad entre las gentes, entre las naciones, su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas. Ese es lo que queremos hacer entre las naciones. Note usted, entre las naciones. Si usted lee los salmos particularmente, el énfasis no es proclamar el evangelio. Se proclama de uno a uno, está bien, eso es bíblico, uno a uno, ¿okay? Pero el énfasis de los salmos es a todas las naciones, que todas las naciones se proclame la gloria de Dios, su palabra. Proclamar entre las naciones la gloria del Señor. Okay. Tercero y último, vamos ahora a los obreros. Hemos hablado del campo, hemos hablado de la obra, esto segundo que hemos hablado. Y ahora, tercero y último, los obreros. Los obreros. Cuando hablamos de los obreros, estamos hablando de un discípulo. ¿Recuerdan lo que dije al principio? Amén, amén. Timoteo era un discípulo. Los discípulos tienen luego que ser obreros. Me gusta eso, ¿verdad? Timoteo fue un discípulo, luego lo vemos como un obrero, naturalmente también llevó el ministerio pastoral, y como he dicho, en 2 de Timoteo, la última carta del apóstol Pablo, ustedes recuerdan que él el apóstol Pablo le dio el cometido de darle el batón, ¿verdad? Sí, el batón Pablo se lo entregó a Timoteo. Entonces, okay, en Juan capítulo 17, ahora tercero y último, los obreros. ¿Qué tal de los obreros? Otro ejemplo clásico que yo le he mencionado en muchas ocasiones a ustedes, Felipe, ¿verdad? ¿Recuerdan a Felipe? Amén. El primer ministerio de Felipe fue un diácono, ¿verdad? Hechos capítulo 6, un diácono. Amén. Ahora, luego, cuando vino la persecución, él salió de Jerusalén corriendo con su familia, su mujer y sus 4 hijas. Salió corriendo. Y dice que ellos iban predicando por todas partes. Eso es lo que el Señor quería. Y llegó y comenzó a predicar. Y luego usted nota que en capítulo 6 es Felipe el diácono, capítulo 8 Felipe el predicador, Amén. y capítulo 22 de Hechos Felipe el evangelista. El único que se llama evangelista por nombre, había más claro, dice Felipe el evangelista. ¿Dónde estaba él? De iglesia en iglesia, como los realistas de hoy modernos. Es evangelista y solamente está de iglesia en iglesia. Really? Es afuera allá afuera que está la gente, no adentro de la iglesia.
Los evangelistas modernos quieren solamente venir a dar una campaña. Evangelistas. Sí, evangelistas. dice mi hermano. Se evangeliza. Evangelistas. Ok, Juan 17. Juan 17. Aquí en Juan capítulo 17 estamos hablando el tercer punto que estoy tratando con ustedes es ahora los obreros. ¿Qué de los obreros? 17:23 dice, versículo 20 para ir al contexto. Mas no ruego solamente por estos. Esto es Cristo intercediendo por sus discípulos, la gran oración sacerdotal, sino también por lo que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Note usted qué es lo que se va a hacer? Se va a predicar, por nuestra palabra predicamos, para que por el medio de la palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón, ellos crean en el Señor. Dice, para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo, no tú el mundo, el campo es el mundo, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué cosa más extraordinaria. Qué cosa más extraordinaria. Pensar que el Señor dice que el amor de Dios a su Hijo, Aleluya. aunque es su único Hijo, su unigénito, su primogénito, que con la intensidad que Él amó a su Hijo, Él ama a su iglesia. Wow. Eso es, como dicen en inglés, mind-boggling, ¿verdad? Es una cosa que nos deja a nosotros estupefactos. Pensar eso. Mira lo que dice ahí. Wow. Que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Wow. Entonces, los obreros, ¿qué son los obreros? Poseídos por el Padre. Somos posesiones de Él. Lo primero. Lo segundo es, ahí en Juan 17, versículo 28. Perdón. No 28. Es que también que el Padre también nos envía a nosotros. Como el Padre me envió, Él dice, así yo también os envío a vosotros. El Padre envía al Hijo. El Hijo salva a su pueblo. Y de la misma manera que el Padre envió al Hijo, ahora el Hijo nos envía a nosotros. Y vayan, con la autoridad mía, vayan, prediquen, toda parte, el Evangelio, ¿verdad? Aleluya. Somos enviados. Los obreros son poseídos, somos posesión de Él, somos enviados. En Hechos 8:4 son fieles, Hechos 8:4. Son fieles. Note lo que dice Hechos 8:4. Dice, pero lo que fueron esparcidos iban. El verbo ir, ¿no? Iban por todas partes. ¿Qué hacían? Proclamar entre las naciones mi gloria. ¿Recuerda? Aleluya. ¿Libro de Crónicas? Aleluya. Proclamar. Anunciando
el mensaje de las buenas nuevas, las buenas noticias. Y ahí que habla de Felipe, miren lo que pasó aquí. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria. ¿Y qué hizo? Le predicaba a Cristo. No de Cristo. ¿Ves la diferencia? A Cristo. Ok, no de Cristo. Con una historia muerta. ¿Verdad? Había una vez hermanos allá. Predicadores que a veces verdaderamente es como si estuvieran contando, leyendo una historia, ¿verdad? Y un libro, ¿verdad? Uno de estos libros, ¿verdad? Algo allá, algo humano. Hace tantos años. Y uno como que se remonta, como que there's no relationship, there's no connection, no hay conexión de lo que se está hablando, que se está hablando de vida, del poder del Evangelio. Felipe estaba predicando de Cristo. Cristo, estaba hablando. A Cristo, enseñando a Cristo. A Cristo, enseñando No de Cristo. a Cristo mismo. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, en una universidad le enseñan a uno, te enseñan de medicina, de geometría. Eso no es vida, esos son principios, conceptos. Pero estamos hablando de predicar a Cristo, a una persona, a alguien que está vivo, a un ser que está vivo. Es muy diferente a una materia, ¿verdad? De poder, autoridad. Okay. Esto último. Jeremías capítulo 1. Los obreros entonces están íntimamente relacionados, unidos al Señor. Así como me envió el Padre, yo os envío a vosotros. Son enviados, son fieles, y van por todas partes predicando. ¿Recuerdan Hechos 8:4? Entonces aquí en Jeremías, capítulo primero del libro de Jeremías, tenemos aquí también a uno que fue enviado. En este caso, el profeta Jeremías. ¿Qué tal de Jeremías entonces, hermanos? Jeremías, capítulo primero. ¿Qué tal de él? Capítulo 1, versículo, aquí habla, ¿verdad? Dice del llamado de Jeremías, ¿verdad? A partir del versículo 4, Jeremías 1:4. Dice, vino palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Yo veo aquí la insuficiencia de los obreros. Es bueno tener ese sentido de impotencia. Sin ti, Señor, Nada podemos hacer. eso es muy importante. Amén. No importa cuán preparado usted esté en un momento dado, preparado hasta los dientes, como decimos, ¿verdad? Amén. Tiene que haber en uno, cuando uno se dirige a esa congregación o a ese grupo, ese sentido de ¿cómo lo puedo expresar? Inadequacy, ¿verdad? En inglés decimos inadequacy, hay una adequate, right? Adecuadamente. Que no eres, you don't have the resources, tú no tienes, cada vez que uno lo hace. Y el Señor, su poder se perfecciona, como dice, en nuestra debilidad. Amén. No es decir, ay del cielo, aquí estoy yo, el hombre del momento, viene el cielo. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Cuidado con eso, sí, cuidado con eso. Eso es peligroso, hermano. Eso es peligroso. ¿Recuerda a Moisés? ¿Qué dijo Moisés? No sé hablar. Y Moisés, Moisés dice, estuvo 40 años en la corte de El Faraón. currículo que tenía. Sí, él hubiese sido rey. Sí. Moisés lo prohijó, ¿recuerda?
la hija del monarca lo prohijó. Él estaba Él destinado. iba a heredar. Y conocía de todos los conocimientos. Y cuando el Señor lo interceptó, oh Señor, y el Señor trató con la vida de él. Entonces, mira lo que dice Jeremías, lo mismo aquí. ¿Ok? Soy niño. Y le dice, versículo 7, y me dijo Jehová, Santo. no digas. En otras palabras, Jeremías, yo no cuento contigo. No es con tu preparación académica, no es con tu PhD, algunos que se jactan de que tienen un PhD, que tienen doctorado. No es que ha cruzado 20.000 cursos en tal sitio. Nada de eso. Y ni con espada. Él dice, exactamente, dice, no digas, soy un niño. Aquí viene. Porque a lo que te envié, irás tú. Note usted, la capacitación está en que Dios envía a uno. Yo te envío. He aquí yo, como me envió el Padre, así yo os envío. Pero ¿qué hizo primeramente? Lo preparó. Estuvo con ellos 3 años. Lo corrigió, lo amonestó, le dio la palabra, le dio el Espíritu Santo. ¿Entiende, hermano? Dios prepara a sus obreros. Lo prepara primeramente. Sea el ministerio que sea. Dios lo prepara. La preparación viene de Dios. Pero naturalmente tenemos que venir a recibir la preparación. La preparación ministerial, lo que estamos hablando. Entonces le dice, todo lo que te envíe, irás tú. No tú te. Y dirás todo lo que te mande. Con su palabra. Okay. Yo te envío, yo te mando. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y aquí viene la preparación de ese siervo. El punto es, este punto que viene siendo, hablando de los obreros, el punto número 4, que el siervo tiene que ser enseñable, teachable, ¿verdad? Dócil, dispuesto a aprender del mismo Señor. Dice aquí, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Mire, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, ahora está preparado. He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Dios da la provisión para que aquellos que el Señor envía. Y finalmente, conclusión, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. ¿Por qué debemos responder a este llamado misionero que estamos hablando? Hay una deuda, amados hermanos. Una deuda. Hay una deuda. En inglés dice an obligation to be fulfilled. Una obligación, una deuda. ¿Cuál es la deuda? ¿Qué dice Pablo cuando el deseo que Pablo tenía de visitar a Roma? Ustedes recuerdan que él lo repetía muchas veces. Él dice en el versículo 14, Romanos 1:14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Soy deudor. Aleluya. I have an obligation. Soy deudor. ¿Cuál es la deuda? ¿Cuál es la deuda que tenemos nosotros a la luz de lo que dice aquí? ¿Cuál es la deuda? Comprado con su sangre.
What is the obligation? No. ¿Cuál es la deuda que tenemos? Él habla de una deuda. Soy deudor. ¿Cuál es la deuda, Pablo? ¿Le debe dinero? ¿Cuánto le cuesta? ¿Cuál es la deuda? Llevarle el mensaje. Exactamente. Soy deudor. En otras palabras, el Señor me salvó a mí, me limpió los ojos, y ahora que el Señor ha lavado mis ojos con colirio, y yo que creía que tenía la puerta de los cielos en mis pies, que conocí, yo estaba perdido, yo estaba completamente fuera de todo esto, dice Pablo. Yo soy deudor. ¿Y a quiénes? A judíos y a no judíos, a griegos. Y luego dice, tengo una deuda, porque como siempre digo, aquí lo veo, me preocupo y me ocupo. No es un asunto ay hermano, las amas están perdiendo. Sí, bueno, sale a pescar. ¿Entiendes? Ay hermano, el mundo se está perdiendo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué está haciendo? Dios no nos llama a salvar al mundo, nos llama a predicar en el mundo. ¿Entiendes? Usted no puede esperar ir en un barco, voy a pescar. Y puede coger un crucero con cuantos nets tenga, todo el pescado del mundo, y va a esperar que todos los peces del mar lo va a echar en ese crucero. Créanme, que no tiene ni una décima parte de cuántos peces hay en el océano completo. Pero vete a pescar, coge algunos. Entonces él dice, así que en cuanto a mí, dice Pablo, yo no sé ustedes, en cuanto a mí, Pablo dice, pronto, en inglés dice eager, eager dice en inglés, I am eager to preach. Pronto estoy pronto, estoy preparado, estoy presto. Pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Entonces, en lo que tiene que ver con el campo misionero, definitivamente es una deuda. Y esa deuda es la deuda de proclamar a Jesucristo entre las naciones. Que el Señor sea muy, pero muy exaltado. Amén.